proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda,
la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: «Tendrá respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a sus malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos». Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy la palabra de Dios nos habla acerca de cómo debemos levantar una familia para que sean unidos, para que progresen, porque es que la familia que reza unida permanece unida. Y yo puedo testificar, mis hermanitos, que el secreto para que una familia permanezca unida es la oración. Porque cristiano que no ora, el diablo se lo devora y está devorando muchas familias. Hoy día la familia está perdiendo ese sentido que Dios creó. Ya la gente no se interesa ni siquiera por familia. Muchos se casan y dicen: no, yo no quiero tener hijos. Hermanitos, una familia lo conforma papá, mamá e hijos. Así la instituyó Dios cuando creó a Adán y a Eva. Es algo de bendición. Los hijos son una bendición. Hoy escuchamos el caso de José, que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuál fue la causa de tanto odio que estos hermanos tenían contra José, su papá, que tenía preferencias con José? Y esto suscitó en los corazones de sus hermanos envidia, rivalidades, y como dice hoy la palabra de Dios, cuando lo vieron que venía, dice que entre ellos murmuraban y decían: es que lo odiamos. Y José nunca había cometido un error contra sus hermanos, lo contrario, era amigable, quería ayudarlos, pero los hermanos no lo aceptaban. ¿Cuál es la causa, mis hermanitos? ¿Cuál fue? Pues el papá, que se encargó, no lo hizo a propósito, no, él no tuvo mala intención de herir a los otros hijos, de suscitar en los otros hijos rivalidades, envidia, celos, contiendas, no. Jacob no tenía ese propósito. Sin embargo, logró sembrar en los corazones de sus otros hijos ese odio hasta querer matarlo. Hermanitos, hoy día muchas familias están divididas y han crecido, y el que tiene más dinero es a pisotear al que no logró surgir por cualquier circunstancia, ¿sí? Eso no debe ser así. Tenemos que concientizarnos que la unidad entre hermanos se forma en la familia. ¿Y quién lo hace? El papá y la mamá. Yo recuerdo mi papá y mi mamá
porque ellos lo primero que nos enseñaron fue a orar. Mis abuelos nos levantaban temprano a las 5 de la mañana a rezar el rosario y esto nos mantuvo unidos. Toda la familia fue creciendo en unidad porque mi papá y mi mamá nos llevaban a todos a la iglesia. No nos dejaba pasar un domingo sin la Eucaristía, aunque no entendíamos mucho, hermanitos. Para nosotros a veces era cansancio. Niños de 3, 4 años, 8, porque mi mamá tuvo 11 hijos y mi mamá nos colocaba todos en la misma banca para controlar que no fuéramos a distraer a los demás. Ella fue muy exigente en la oración. Si nos dormíamos allí, era el estilo de la formación de mi mamá, pero yo no la critico, lo contrario. Nos acordamos que fue una bendición, porque esto hizo que nos enamoráramos de Jesús toda la familia. Y ella nos daba así un pellizquito para que nos despertáramos. No nos dejaba ni siquiera dormir en la iglesia, y mucho menos ponernos a jugar ni a hablar. No entendíamos nada, porque en ese tiempo la Eucaristía y lo único en español era la predicación, de resto todo era en latín. Y el padre, él no miraba al público, sino volteaba la espalda. Así era. Sin embargo, la gracia de Dios fue fluyendo en toda la familia, porque mi papá y mi mamá nos llevaban a todos. Y hoy día, hermanitos, todos somos predicadores. Un hermano sacerdote, todos nos dedicamos a la predicación porque nos encanta. Ya después de haber terminado nuestra vida profesional, porque ya todos somos mayores, estamos entre 70, 60 años para arriba, y la gracia es que toda esa formación de papá y mamá, hoy día le agradecemos todos. Y esto nos llevó a la unidad en familia, porque así hay que formarse las familias, en apoyo. Levantar 11 hijos no es fácil, tanto espiritual como moral, como económicamente. Sin embargo, como mi papá y mi mamá eran de tanta oración y nos enseñó a nosotros, nos guió desde pequeñitos, prácticamente nos llevaba obligadas a la iglesia, porque uno de pequeño le daba sueño. Los primeros viernes era a las 4 de la mañana la adoración al Santísimo, o sea que nos levantaban a las 3 de la mañana y allá estábamos hasta las 7 de la mañana. No entendíamos nada porque éramos muy pequeños, pero fue fluyendo el poder de Dios ahí en el inconsciente de cada uno de nosotros. Y al crecer, fuimos enamorándonos más y más de Jesús y de las cosas de Dios. Hermanitos, es bonito, porque mi mamá y mi papá también nos enseñó a que debiéramos ayudarnos los unos con los otros. No teníamos recursos así de sobra, porque siempre sostener una familia tan grande, sin embargo, Dios nunca nos faltó. Tuvimos lo necesario, como dice la palabra de Dios, que Él quiere darnos siempre todo lo necesario para que no nos falte nada. No nos faltó nada. Con la lucha, mi mamá y mi papá luchaban para sostenernos, pero nunca podemos decir que pasamos hambre, y siempre mi mamá, el Señor daba la provisión porque nos mantenían con el Señor, nos regalaba que mantuviésemos bien vestidos, es decir, el amor entre hermanos, nos apoyamos en la medida que fuimos creciendo, porque así es que debe levantarse una familia. Los mayores ayudaban a los menores, y cuando empezaron a trabajar, obviamente que ya mi mamá no alcanzaba para sostener tantas personas y mi papá, pues ellos luchaban tratando de sacarnos adelante, y los que iban ya saliendo para trabajar, y se hizo como una empresa de familia, de apoyarnos los unos con los otros, hermanitos, y para la gloria de Dios podemos decir que todos pasamos de 60 años, somos 11, y los 11 somos muy unidos. Si a alguien le pasa algo, allá corremos. Tenemos la seguridad de que nunca estamos solos en esta tierra. Todas las familias, los cuñados, los nietos, se formó una gran familia grande, numerosa, como de 80 personas,
y mantenemos unidos en las necesidades que cada uno tiene, nos ayudamos. Y así hemos salido adelante y no nos falta nada, hermanitos, porque eso es lo que tenemos que hacer, apoyarnos. Pero si no se forma como pasó que Jacob orientó esta familia, se desubicó en un momento dado por tener preferencias, lo único que hizo fue dividir y escucharon la palabra de Dios, todo lo que aconteció después. Al pobre José lo vendieron y llegó una mentira. Es que una cantidad de pecados se sumaron ahí por esa preferencia de Jacob. Ellos le dijeron una mentira a Jacob. Jacob se entristeció y eso trajo maldición a esta familia, porque llegó un momento en que se arruinaron tanto, que después, hermanitos, más adelante en los evangelios descubriremos lo que Dios hizo en esta familia. Por ese pecado tan grave que cometieron, la maldición llegó y llegaron a tal pobreza que no tenían que comer. Pero más adelante vemos la misericordia de Dios, como Él no abandona a sus hijos. No es porque Dios hubiera mandado a maldición, no. Es porque el pecado trae consecuencias y el pecado trae ruinas. Y el pecado que ellos cometieron contra sus hermanos, como fue el de envidia, el pecado de rivalidades, el pecado de mentira, el pecado de asesinato, porque tuvieron esa intención. Mejor dicho, tantos pecados se sumaron, hermanitos, que esa fue la causa de un día ellos encontrarse arrepentidos del mal que le habían hecho a José, de todo el plan que trazaron, que no les dejó tener conciencia en su vida. Siempre tenían en su corazón como ese sentimiento de culpa. Jamás volvieron a ser felices. Pero hermanitos, esta lección de hoy nos debe llevar, mis queridos hermanos, a mantenernos unidos siempre. Unidos. Mire, es que si tú miras personas conocidas, hay muchos que han progresado y son exitosos, porque son familias que se han unido a sacar empresas, a sacar proyectos adelante. Qué bonito, porque la empresa puede empezar en su propia familia, ayudándose en los unos con los otros. El que esté mal, ayudar. El que esté bien, ayudar al que no tiene. Así es que el Señor quiere. Así es que se sale adelante. Ahí puede empezar en la misma familia su propia empresa. Apoyémonos unos con los otros, que eso trae paz, unidad. Eso trae, hermanitos, progreso en todo sentido, tanto espiritual como moral. Hermanitos, es que el estar unidos con los hermanos, esto trae bendición del cielo. Por eso dice hoy la palabra de Dios, como aquella parábola que el Señor nos cuenta, que dejó para que trabajaran y se llenaron de egoísmo, de envidia, de ambición y mataron. Los labradores mataron a todos aquellos que el propietario mandaba, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, termina diciendo que Dios les quitó la bendición a aquellos malvados que se habían portado mal. No debemos dejar, hermanitos, que nuestro corazón se llene de envidias, de crítica, de chisme, de maquinar cosas en contra de otras personas, porque eso es hundirse uno mismo y no prosperar. Dice la palabra de Dios y el mismo Jesús, que entonces el dueño de esa viña le quitó la bendición. En otras palabras, le quitó la bendición a aquellos que les había dado oportunidad de que progresaran, que trabajaran, que salieran adelante, como una empresa les había dado, ¿sí? Porque en ese tiempo no existían tantas empresas como hoy, sino existían, era el progreso a base de acuerdo a la parábola que Jesús hoy comenta. Entonces era para que progresaran, salieran adelante. Pero como ellos lo único que hicieron fue maldad, caer en el pecado de ambición, de envidia, de avaricia, entonces, ¿qué pasó? Dice que la bendición se retiró de ellos. Así habla el Señor Jesús. El Señor quitó la bendición que tenía por su mal comportamiento. Hermanitos, no nos dejemos quitar la bendición por llenarnos de envidia, de rivalidades, de chismes, de críticas y de compararnos con los demás. No te compares con nadie, porque terminas llenos de envidia, de resentimientos, de odio. No te compares con nadie. Que Dios te bendice, así como tú estás, donde estás. Dios te va a dar cosas mejores. Solamente alaba a Dios, glorifícale
y sigue adelante en tus emprendimientos, que Dios te respalda, Él te va a respaldar. No dejes que se te vaya la bendición porque te llenas de odios, como pasó aquí en el caso de los hermanos de José. Ellos perdieron toda la bendición que Dios tenía para ellos. Y la bendición se la llevó José, porque Dios hace justicia en el que es correcto delante de Él, en el que es hermanable, el que se da verdaderamente a sus hermanos. La prosperidad inicia ahí, hermanos, en el compartir con los que están a nuestro alrededor. Empecemos por nuestra propia familia. Empecemos, hermanitos, con los que tenemos que tratar. Apoyémonos los unos con los otros y así es que se sale adelante. Los grandes empresarios han salido adelante porque se han apoyado los unos con los otros. De lo contrario, hubiesen quedado frustrados. Pero tú vas a ser un José que salió adelante porque él no se vengó, no sintió odio con nadie. Por lo contrario, tendió la mano en el momento más difícil que estaban atravesando sus hermanos. Que el Señor cambie nuestro corazón y que se acaben de nuestra familia las rivalidades, los chismes, las envidias, las divisiones, las ambiciones por las herencias, por todo esto. Que seamos, hermanitos, pidamos al Señor hermanables y verá que seremos felices. Qué felicidad, ya que uno haya crecido, que ya tenga sus 60 años de para arriba, en adelante, y tener una hermandad y un apoyo, que si alguien le quiere hacer daño a uno de sus hermanos, todos vamos a defenderlo en la medida que podamos. Esa es la bendición que Dios nos dio a nuestra familia, para la gloria de Dios solamente para la gloria de Dios. Que yo lo cuento es para que tengamos presente que los odios, los resentimientos, las divisiones entre familias no producen nada bueno, amargura. Pero mientras haya unidad, hay prosperidad, ante todo la prosperidad espiritual, que es la más importante. Los dejo, hermanitos, ya en vísperas de la fiesta de San José, la gran familia, la familia de Nazaret, que fue ejemplo, modelo, que ojalá consagremos mañana a nuestra familia para que nos vaya bien en el trabajo, porque es que San José es el patrono del trabajo, para que tú triunfes, tengas éxito en tus sueños, en tus emprendimientos, mis hermanitos. Así que consagra mañana a San José tu familia. No importa que esté destruida, no importa, Dios reconstruye todo, porque si hay algunos hermanos o familiares que les pueden tener envidia, odio, resentimiento, hermanitos, tengas el corazón de José. No trates de vengarte ni sentir odio en tu corazón, porque Dios te va a bendecir, así como bendijo a José. El Señor siempre, en el momento oportuno, da la bendición grande. Así que sigue adelante y no mires los que están alrededor, que de pronto no te quieren, que te rechazan porque te tienen envidia o porque cualquier circunstancia. Hermanito, no guardes odio en tu corazón, porque esto daña. Como dice la palabra de Dios, el que odia es un asesino, y tú te destruyes cuando te sientes, cuando sientes en tu corazón que hay heridas, que le fastidia a las demás personas, que te han hecho daño. No piensen en lo malo, no. Piensa que Dios te va a bendecir a pesar de que hayan cometido contigo muchas injusticias como cometieron con José. José, los hermanos cometieron cosas graves, pero Dios bendijo a José. Él fue el que prosperó, se llevó la bendición porque actuó de acuerdo al corazón de Dios. Actúa de acuerdo a lo que tú escuchas diariamente a través de esta palabra, y vas a ver cómo le pasó a José, que triunfarás y te pondrá el Señor por encima de todos aquellos que pretenden hacerte daño. El Salmo 121 es de mucho poder. Cuando miras tu situación y ves lo que sucede a tu alrededor, puede parecer que los problemas son demasiado grandes. Y puede que te preguntes si en realidad hay alguna seguridad en este mundo. Este salmo
nos dice que en Dios sí hay seguridad. Él es más grande que todos los problemas y peligros. No hay nadie más poderoso que Dios. Es por eso que puedes poner toda tu confianza en Él, sabiendo que Él puede protegerte y mantenerte seguro. El Salmo 121 compara a Dios con una sombra que te protege de la fuerza del sol. Cuando Dios está a tu lado, Él te cubre y te protege de los peores ataques. Dios es y será en todo tiempo tu refugio y tu seguridad. No tengas miedo, confía tu vida en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Salmo 121. Al contemplar las montañas, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermanito, hermanita, que no dejas pasar un solo día sin escuchar esta palabra que da vida, yo quiero invitarte para que coloques ahí en el comentario una frasecita. Puede ser esta: Señor, gracias porque sé que tú me vas a dar un corazón humilde, perdonador, un corazón que quiera servirte a ti y ser ejemplo con mis amigos, familiares y hermanos. Si tienen hermanitos, más personas que quieran también integrarse en esta gran familia, invítelos para que ellos crezcan cada día espiritualmente y se conformen familias, que así como Dios las creó, como la familia de Nazaret, ejemplo y modelo en todo. Mis hermanitos, algunos tienen peticiones especiales, envíennosla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Estaremos mañana subiendo una oración especial de consagración y de liberación por las familias. Por eso en el día de San José, desde este momento vamos a entregar nuestra familia, no importa cómo esté. Dios va a traer bendiciones sobre tu familia, sobre tu vida. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Dar un me gusta en la manita izquierda. Que el Señor me lo bendiga. Si no pudiera cantar, si no supiera tocar, si no pudiera orar, ¿qué podría ofrecer? ¿Qué podría entregar? Pero a ti solo te importa el corazón, pero a ti solo te importa la intención. Tú sabes que yo te quiero amar con todo mi corazón y con recta intención, aun a pesar de mi gran debilidad. Si
ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera